Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren espectacularmente bien, como me encuentro yo en estos momentos. Y recuerden, ¿cierto?, que yo soy el profe Ricardo Cornejo, esto es Practicatest.cl y estamos comenzando una nueva clase eh, para preparar, ¿cierto?, el examen de licencia de motocicleta o clase C en Chile, ¿ya? La famosa clase C. El día de hoy, ¿cierto?, empezamos con un nuevo ciclo hablando precisamente del funcionamiento de la motocicleta, cómo aprender a manejar si no tenemos idea cómo funciona una moto, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar precisamente de aquello. Dice, en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos, y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Entonces, para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien, físicamente como su recorrer, su andar, ¿ya? Saber, ¿cierto?, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la moto que vamos a conducir. No todas las motos son iguales, por lo tanto, no es lo mismo subirme a una cross que subirme, por ejemplo, a una Sport Touring, o por ejemplo, voy a hablar con marcas para que sea más fácil reconocer, ¿cierto? Por ejemplo, a una Honda de velocidad o a una Harley Davidson de paseo. No es lo mismo, porque su conducción es totalmente distinta, ¿ya? Recuerdo en una ocasión que un alumno mío, de otra parte, no de acá, también le gustaban las motos y llegó con una Harley Davidson Sporter, ¿ya? Que es una Harley como bien conocida, de las que más hay, entre comillas, ¿ya? Bueno, me dijo, profe, ¿la quiere probar? Y yo, ¿estáis seguro? Sí, sí, profe, pruébala no. Bueno, fue a dar una vuelta y nunca había sentido una moto como tan pesada, como tan dura, ¿ya? Y así me ha pasado con varias motos, a pesar de que llevaba mucho tiempo andando en moto, ¿cierto? El cambiarme a otra moto de otro estilo, de otro tipo, de un fabricante que nunca había probado, por ejemplo, en ese momento, es la única Harley en la que he andado, eh, su conducción es muy distinta. Entonces no es llegar y agarrar cualquier moto, ¿ya? Aunque yo sepa manejar. Y cuando yo voy a manejar y tomar mi primera moto, también debo tener conciencia de lo que estoy haciendo, de qué es lo que debo hacer, en qué debo fijarme, etcétera, ¿ya? Entonces, para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien físicamente como su recorrer, para impedir cualquier tipo de siniestro. Una característica, una característica de las motocicletas, perdón, a ver, una de las características de la motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro vehículo, entonces su equilibrio depende de usted, ¿ya? De su conductor. Por lo mismo es importante el tema de los pesos. Hay motocicletas muy livianas y hay motocicletas muy pesadas, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ello. Hay motocicletas en las cuales pisamos, alcanzamos el suelo perfectamente, que es lo ideal, y hay motocicletas que son muy pesadas, perdón, muy altas, ¿cierto? Y a veces alcanzamos con las puntitas de los pies nomás, entonces es importante entender esa parte. Buenas tardes, Carlos, espero que estés muy bien, gracias por tu saludo. Saludo también a Claudine Ilfren, ¿ya? Un saludo para Claudine Ilfren también. Si quieres consultar algo, Claudine, lo puedes hacer a través de la parte de preguntas y respuestas. Ahí voy a estar atendiendo cualquier duda que pueda surgir durante la clase. Entonces, ¿cierto? Recordemos, importante el peso, importante la altura, ¿ya? Dice que cuando conduzca una motocicleta debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas, ya las medidas de la moto versus nuestras propias medidas de nuestro cuerpo. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño y el peso. Es importante conocer el motor, también con su tipo de mantenimiento. Debes conocer
todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguadores posee, tipo de lubricación y refrigeración. Acostúmbrese a verificar los frenos antes de iniciar la marcha. ¿Ya? Esto es como un resumen de la unidad. Y hay algo súper importante. Y eso es, ¿cierto?, que usted se acostumbre a verificar los frenos, que muchas veces no lo hacemos, ¿ya? Yo soy mecánico y cuando era más novato, ¿cierto? A veces arreglaba los frenos de los vehículos y salía a probarlo, pero no lo probaba ahí parado el vehículo, ¿ya? Le cambiaba pastillas, por ejemplo. Resulta que cuando uno cambia pastillas, eh, los frenos se demoran un poquito, como 2 o 3 pisadas, en volver a funcionar. Hay que pisarlos 3 veces, por ejemplo, y empiezan a funcionar de nuevo. Bueno, y en más de una ocasión me pasó, ¿cierto?, que echaba a andar el auto, lo sacaba, y cuando iba a frenar, el freno pasaba de largo. Entonces tenía que frenar rápidamente para que tomara el freno y empezar a frenar a tiempo, pero pasé susto varias veces, ¿ya? Y eso es porque no tenía la costumbre de mover un poquito el auto y ver si frena en ese momento. Apenas lo muevo, ¡pum!, frenar. Lo mismo en la moto. Moví un poquito la moto, anduve 2 metros y tocar los frenos a ver si los frenos están respondiendo realmente. Inclusive en la moto se puede hacer hasta sin moverse. ¿Por qué? Porque puedo accionar los frenos y empujar la moto, ¿cierto? Eh, y ver si los frenos están respondiendo relativamente de forma correcta a lo que se puede ver, ¿cierto? Con ese tipo de comprobación. De comprobación. Entonces, dice, una de las características de la motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo. Entonces, su equilibrio depende del conductor. Acostúmbrese a verificar los frenos antes de iniciar la marcha. Acostúmbrese a verificar los frenos antes de iniciar la marcha. ¿Ya? Es una de las cosas más importantes de ese pedacito de lectura. ¿Ya? Ahora nos vamos al chasis. ¿Ya? ¿Qué es el chasis? El chasis es la porción metálica, ¿cierto?, que estamos viendo acá, de acero normalmente, puede ser también de otros materiales como aluminio, ¿cierto?, aleaciones ligeras, inclusive carbono en algunos casos, en algunas partes del chasis, ¿ya? Pero lo más normal, lo más común es que nuestro chasis sea de acero, ¿ya? Este chasis en algunas ocasiones son una sola parte, todo el chasis completo, y en otras ocasiones estos chasis se fabrican de tal forma que eh, se pueda desarmar, por decirlo así, algunas partes. Por ejemplo, se puede sacar esta parte de abajo, se puede sacar la cola completa. En este caso parece que se puede sacar desde aquí y desde ahí todo hacia atrás esa parte de la cola, ¿ya? Pero va a depender de la motocicleta. Esto es el chasis, es el esqueleto de la moto, ¿ya? Es la base. Al número de chasis está asociada la patente, ¿ya? Y es lo más difícil de poder modificar desde una patente. En algún momento creo que se pudo, ¿ya? Y en este momento creo que legalmente no se puede, no estoy seguro, ya eso habría que verlo así como el caso a caso con el registro civil, ya va a depender qué tipo de moto es, si el chasis se desarma o no se desarma, probablemente puede depender de varias cosas. Entonces, dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto, ¿ya? Como nuestro esqueleto del vehículo. Es donde se instala la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante, ¿ya? La horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente, la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte del tipo tornillo o espiral. El brazo basculante, el brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera. Esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Denme un momentito, por favor. Pequeño momentito.
Perdón, ya volví. Tenía que solucionar un pequeño problemita. Ya, jóvenes. Entonces, el chasis, dijimos, es la parte de acero, ¿cierto? Y además de ello, aquí también nos está hablando de la horquilla, por ejemplo. La horquilla son las barras que van adelante de la moto y que sujetan la rueda delantera. Esas horquillas tienen la suspensión de la moto y la amortiguación de la moto en la misma unidad. La suspensión es lo que hace que la moto se mantenga, que el chasis, digamos, se mantenga levantado y se pueda bajar y subir cuando pasa por una irregularidad. Y la amortiguación es lo que permite que la rueda, ¿cierto?, a la vez que sube y que baja, no quede oscilando o rebotando, ¿ya? Entonces, la la suspensión permite que la rueda se pueda acercar o alejar del chasis. Y la amortiguación permite que cuando esta acción sucede, ¿cierto?, no quede rebotando. Se fijan que si yo estiro un elástico y lo suelto, el elástico se va a contraer, se va a estirar, se va a contraer hasta que disipe la fuerza. Bueno, eso es un problema en un vehículo. La idea es que absorba, vuelva y ahí quede, ¿ya? No que quede rebotando o oscilando como pasa en muchos vehículos que tienen sus amortiguadores malos, ¿ya? Que puede ser una moto o puede ser un auto, ¿ya? Entonces dice, habla de la horquilla, ¿cierto? Después habla del brazo basculante, que es una barra, ¿cierto? En este caso solo una barra, sin amortiguación, no es telescópica como las telescópicas delanteras, ¿cierto? Sino que es una barra oscilante, ¿cierto? Que sube y que baja y se controla por la amortiguación que está acá, ¿ya? Esa amortiguación se le conoce popularmente como monochoc, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un solo absorbedor de impacto. Sin embargo, existen motos que tienen dos shocks, por decirlo así, ¿ya? Uno desde aquí hasta acá y otro por el otro lado hasta el otro brazo de esta pieza que se llama, ¿cierto?, basculante. Dice entonces, el brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera. Esta suspensión, está hablando, ¿cierto?, en realidad está hablando un poco de las dos ahí. Dice que consta por lo general de resorte en espiral y amortiguadores telescópicos, trabajan generalmente con aceite. Esta suspensión, para las dos aplica lo mismo, porque las dos trabajan con resorte en espiral y las dos trabajan con aceite. Para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación, ¿ya? Súper importante. Los shocks, ya, aquí esa parte no se alcanza a ver muy bien, pero normalmente es una especie de tuerca. Puede ser acá, puede ser acá, ¿ya? Tienen una tuerca que uno la puede apretar más o soltar más. ¿Para qué apretar o para qué soltar? Para dejar la moto un poco más blanda o un poco más dura para que aguante un poco más de peso o un poco menos de peso, ¿cierto?, con las contracciones de la motocicleta. Luego vamos a pasar a hablar de el motor. Dice, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos, ¿ya? Dos motores más comunes que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos. Ahora, en la actualidad, los textos igual vienen siempre de muchos años antes, ¿cierto? Pero la verdad es que en la actualidad los motores de 2 tiempos en la vía pública prácticamente no existen, ¿ya? No estoy seguro, ¿ya? Pero estoy casi seguro de que ya no se venden motores para la vía pública de 2 tiempos y la inmensa mayoría, pero la inmensa, el 99.9% de las motos que circulan en la actualidad por la vía pública, yo diría que son de 4 tiempos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque las motos de 2 tiempos de forma natural contaminan mucho más que las motos de 4 tiempos. Las de 2 tiempos contaminan más que las de 4 tiempos.
¿Por qué? Porque la moto de 2 tiempos naturalmente quema aceite. El aceite y el combustible se mezclan y eso se quema en conjunto, ¿ya? Así trabaja su forma de lubricación. En cambio, en el motor de 4 tiempos, perdón, el aceite va en una cámara separado totalmente del combustible y de la combustión, ¿ya? Muchos me van a decir o pueden pensar, oiga, pero yo tengo un amigo de una moto y quema aceite, ¿ya? Sí, puede que queme aceite, pero quema una cantidad de aceite muy pequeña, ¿ya? Muy, muy pequeña. Y si quema mucho aceite y es de 4 tiempos, es porque esa motocicleta o ese motor ya está en muy mal estado, ¿ya? Un motor que quema aceite, que humea azul, que humea negro o que humea blanco, es un motor que está en mal estado. Cuando humea azul, se debe a que está quemando aceite porque se le está pasando el aceite por algún lado a la cámara de combustión. ¿Ya? El sistema de lubricación. Dice, en los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Ya, pero aquí a mí igual me faltó una parte. Así que me voy a devolver. En realidad me faltaron varias partes. Avancé mucho de una. ¿Ya? Acá, para empezar, este es un motor de 4 tiempos y de refrigeración líquida. ¿Ya? Motor de 4 tiempos, refrigeración líquida. Perdón, motor de 4 tiempos, refrigeración por aire. Hoy estoy, pero mal hoy día. ¿Ya? Disculpen. Motor de 4 tiempos, refrigeración por aire. ¿Por qué? Porque tiene estas líneas características de los motores refrigerados por aire, ¿cierto? Y luego de eso, tengo esto que está acá, ¿ya? Esto que está acá es un motor refrigerado de 4 tiempos también, refrigerado por agua, ¿ya? Este refrigerado por agua porque si ustedes se fijan no tiene esas líneas características del motor refrigerado por aire. Ambos de 4 tiempos, pero el primero por aire y el segundo refrigerado por agua. Este podría ser un motor de una Harley Davidson, ya, si no me equivoco, uno de una Harley Davidson, y este es un motor de una KTM, ya podría ser una KTM Duke, por ejemplo, si es que no me fallan los cálculos, ¿ya? El sistema de lubricación, ¿cierto? No, todavía me falta una parte, dale con irme al sistema de lubricación, disculpen. Ya, lo otro que quería explicar, que es súper importante, es que yo he hablado todo el rato de motores de 2 tiempos y motores de 4 tiempos. De 2 tiempos y de 4 tiempos. ¿Cuál es la diferencia, profe? La diferencia es que en el motor de 2 tiempos, aparte de lo que yo ya he hablado, dentro de los motores hay un elemento que se llama pistón, ¿cierto? Que sube o baja, no, en realidad no sube o baja, sino que sube y baja. Sube y baja, sube y baja, sube y baja, y eso va haciendo que una manivela, ¿cierto? Vaya haciendo girar todo este sistema, ¿cierto? Y pudiendo generar el movimiento para la rueda, ¿ya? El movimiento que se aprovecha es cuando el pistón está arriba, aquí se genera una explosión y esa explosión manda el pistón hacia abajo, ¿ya? Esa fuerza expansiva manda el pistón hacia abajo y el pistón hace esto, ¿cierto? Abajo y transforma el movimiento rectilíneo en un movimiento circular, ¿ya? Entonces, para entender esto, ¿cierto? De los 2 y los 4 tiempos debemos saber que los dos tienen pistones que suben y que bajan. Sin embargo, en el de 2 tiempos, el pistón cada vez que llega arriba genera una explosión y baja,
¿ya? Cada vez que llega arriba. Por lo tanto, el motor de 2 tiempos, para hacer su ciclo completo, solamente necesita 2 viajes, uno para abajo y uno para arriba, ¿ya? Es decir, 360 grados de giro del cigüeñal, ¿ya? En cambio, en el motor de 4 tiempos, surge la explosión, el pistón baja, sube, vuelve a bajar, vuelve a subir y ahí recién hay otra explosión. Por lo tanto, necesito admisión, compresión, trabajo, escape, 4 tiempos, ¿ya? En cambio el otro, en esos 4 tiempos, entre comillas, lo hace solo en 2 viajes del pistón, ¿ya? Yo lo relaciono siempre con los viajes del pistón. El pistón en el motor de 4 tiempos viaja para hacer un ciclo 2 veces para arriba y 2 veces para abajo, porque son 2 vueltas. En cambio, en el de 2 tiempos viaja solo una vez para arriba y una vez para abajo, porque es solo una vuelta, ¿ya? Esa es la diferencia de los motores de 2 y de 4 tiempos, integrando, por supuesto, lo que les dije al principio, que es una de las cosas más características y más importantes de saber con respecto a estos dos motores, ¿ya? Es importante saber, ¿cierto? También que el aceite, por ejemplo, en el motor de 2 tiempos, hay que estarlo agregando con el combustible. Y que el aceite en el motor de 4 tiempos igual se puede gastar un poquito, pero poquito. ¿Ya? Si se gasta mucho es porque o el motor no está tan bien fabricado o el motor está fallando. Hay motores, ¿ya?, de ciertas marcas, de ciertos modelos que gastan más aceite. Ojo con ello, ¿ya? No quiere decir que esté bien, pero es así, ¿ya? Hay ciertos motores que gastan más aceite o ciertas marcas que gastan más aceite que otras marcas. Sistema de lubricación, entonces, dice, en los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente, ¿ya? Eso ya lo entendimos, pero veamos más o menos cómo funciona, ¿cierto? En esta imagen podemos ver que el aceite se encuentra en la parte baja, ya todo lo que está rojo es aceite. Es como que esto fuera, si ustedes se fijan, este motor que está aquí tiene estas rayitas características. Este motor, quiero hacerle una pregunta para que la respondan a la parte de pregunta y respuesta, ¿ya? Díganme, ¿este motor será enfriado por aire o enfriado por líquido? ¿Ya? Mirando la estructura que tiene. Ya, espero su respuesta, Carlos y Claudín, ¿ya? Espero la respuesta. Tarea. Entonces, esto que está acá, ¿cierto?, es aceite, ¿ya? Y el aceite se encuentra en la parte más baja de todos los motores en una especie de lavatorio, ¿ya? Que es como si tuviera un lavatorio pegado por abajo para recibir el aceite. Ese aceite, ¿cierto?, es enviado o succionado por una bomba y luego enviado por unas galerías que se llaman, que son como unos túneles que tiene por dentro la estructura del motor, para llegar a todos los lados, ¿cierto?, del motor. Ustedes toman acá, ¿cierto? Subimos, vamos por acá, subimos, nos venimos para acá, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, hay piezas que están en roce, ¿ya? Cualquier pieza que esté en roce, ¿cierto?, va a generar desgaste. El aceite es para evitar ese desgaste al máximo. ¿Por qué? Porque el aceite hace que las cosas sean más resbalosas. ¿Se gasta igual? Sí, se gasta igual, ¿ya? Pero se gasta menos, muchísimo menos. ¿Y por qué se gasta? Porque cuando yo tengo dos superficies que están así, y están en contacto, ¿cierto? Aunque esto sea un espejo y esto también sea un espejo, con un espejo me refiero a que es súper liso. Si yo rozo uno sobre el otro, con el tiempo igual va a haber pérdida de material y va a haber desgaste entre las dos superficies. ¿Por qué? Porque cuando estamos aquí, vamos chocando, tac, chocando, tac, de vuelta. ¿Por qué? Porque aunque sea liso, microscópicamente es rugoso. Y esas pequeñas rugosidades o crestas que se llaman, ¿cierto?, entra a gastarse, ¿cierto?, de esta
forma, al roce. Pero si yo pongo una capa de aceite entre medio, se gasta muy, muy poquito, prácticamente no se gasta si es que yo tengo una buena capa de aceite moviéndose entre medio. ¿Por qué? Porque si tengo aceite entre medio, quiere decir que esta cara con esta cara prácticamente no se llegan a tocar. Y si no se tocan, no se pueden gastar. ¿Ya? Por eso es tan importante poder lubricar nuestros motores con aceites de excelente calidad, al menos el que recomienda el fabricante. Ya normalmente los fabricantes casi siempre o sea, los aceites de los fabricantes casi siempre no son tan espectaculares, pero cumplen con lo que se necesita. ¿Ya? Hay aceites que se supone que cuidan más aún el motor. ¿Ya? Ya, no me respondió ninguno, se portaron pero muy mal en esta pregunta. Bueno, este motor, recuerden que todos los motores que tienen esas especies de líneas son refrigerados por aire, ya que no se lo olvide. Entonces abajo está el aceite en un reservorio, ¿cierto? O un cárter, que es el nombre técnico que se le da en los motores, ¿cierto? Tenemos un elemento que está chupando aceite, sube el aceite, ¿cierto? Se va por entre medio de los ejes y sale el aceite, tiene un conducto donde el aceite puede salir por todos los lugares en donde existe roce dentro del motor, ¿ya? Es muy importante el tema de los aceites. No, ya pasó la pregunta, Carlos. Después hago otra. Ahora tenemos, ¿cierto?, el sistema eléctrico, la batería. Dice, la energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. ¿Ya? Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. Entonces recuerden, la energía eléctrica para las luces procede de la batería, ¿ya? Entre comillas también. ¿Por qué? Porque la batería se carga, ¿cierto? La batería se carga con un elemento que es muy parecido a un alternador, ¿ya? En un vehículo, si es que conocen los alternadores de los vehículos. Si es que no los conocen, un alternador es un generador de energía eléctrica a partir de movimiento. ¿Ya? Yo lo hago girar y él me entrega energía eléctrica. Denme un segundo, por favor. Ahora sí. He vuelto nuevamente. Disculpen, pero tengo unos problemitas y me están mandando un montón de WhatsApp, entonces por eso les he cortado un poquito la clase. Les pido mil disculpas, ¿ya? Jóvenes, entonces, dijimos que la batería, ¿cierto?, es alimentada a su vez por en las motos se llaman magneto, ¿ya? Que es un conjunto de bobinas que, así en palabras bien generales, permite producir electricidad. Y esa electricidad recarga la batería cuando la batería se gasta. Entonces, claro, las luces sacan energía de la batería,
pero la batería es cargada por este magneto, ¿ya? Y este magneto está conectado al motor. Entonces, cuando el motor está andando, la batería se está recargando continuamente, ¿ya? Por eso que si el motor está apagado, se van las baterías de la moto, de los vehículos, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esto para regenerarse necesita que el motor de combustión prenda. En estricto rigor, las baterías están dispuestas en los sistemas para poner en marcha los vehículos, ¿ya? La corriente, perdón, la batería contiene ácido sulfúrico, ¿ya? La batería internamente contiene ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico es corrosivo, es decir, que puede quemar la piel, ¿cierto? Puede dañar los ojos, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Es peligroso para la piel, ¿cierto? Para la ropa también, ¿ya? Si falta líquido en la batería, ¿ya? Hay algunas baterías que todavía traen mantenimiento, es decir, que se les pueden sacar unas tapitas y uno las puede rellenar con agua destilada. Normalmente esas baterías uno las mira por fuera y se nota el nivel de agua y tienen unas rayitas para decirnos cuál es el nivel máximo y cuál es el nivel mínimo, ¿ya? Entonces que al entrar en contacto, perdón, si nos llegase a faltar de este líquido, a pesar de que nosotros sabemos que la batería usa una parte de líquido, ¿cierto? Y además usa una parte de líquido, en este caso agua destilada, y una parte de ácido sulfúrico, lo que se evapora es el agua, ¿ya? Entonces no debemos agregar ácido sulfúrico, por decirlo así. Y le agregamos agua para poder mantenerla, ¿ya? Ahora, si me preguntan a mí, la verdad es que en estos tiempos las baterías prácticamente no necesitan mantenimiento, aunque traigan tapas para poder destapar. Normalmente esta tecnología ya está tan así como refinada que tú armas la batería, la activas, por decirlo así, y la batería sigue funcionando perfectamente por 2 años, 3 años y no hay que hacerle prácticamente nada. De hecho, hay muchísimas baterías que son de libre mantenimiento, que no traen las tapitas que no se pueden abrir, etcétera, ¿ya? Luego, vamos a hablar de los fusibles. Los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente, ¿ya? Es extremadamente importante entender cómo funcionan los fusibles. ¿Por qué? Porque los fusibles permiten, ¿cierto? Los fusibles permiten proteger nuestro sistema. Los fusibles existen hace muchos años y hace muchos años que la gente no entiende cómo funcionan. Estoy hablando muchos años, 50 años, ¿ya? No es algo nuevo, es algo, una de las cosas más básicas de la electricidad. Y las personas aún no entienden, muchas de ellas, cómo funcionan. O muchos no quieren entender, ¿ya? Porque piensan que el camino más fácil, más corto es mejor. Les voy a explicar, así como lo más rápido que puedo, ¿cierto? El tema de los fusibles y lo más claro también posible. Cuando yo tengo un cable, ¿cierto? Ese cable, imagínense que mis dos dedos son un solo cable. Si ese cable entra en cortocircuito, eso quiere decir que se juntó la parte positiva con la negativa, en alguna parte, se eleva la temperatura del cable porque pasa mucha electricidad si pasa eso. Como que toda la electricidad pasara de una, ¿ya? Entonces se eleva tanto la temperatura del cable que el cable se incendia, ¿ya? El mismo recubrimiento del cable llega a una temperatura tan alta que se le prende fuego, ¿ya? Y al prenderse fuego ahí, se puede prender el auto completo, ¿ya? A veces se tiene suerte y se prende solo el cable, ¿ya? Y uno queda en pana y listo. Pero podría llegar incluso a prenderse el auto completo por un problema como ese. Entonces, muy importante tener los fusibles en funcionamiento. Porque ¿se acuerdan que les dije que esto era un cable?
Ya, lo que se hace para evitar eso es cortar el cable, ¿cierto? Y se le pone un fusible desde esta punta hasta esta punta, ¿ya? Entonces queda un puente, se hace un puente en el cable con el fusible, un puente en el mismo cable, ¿ya? Solamente el lado positivo. Entonces, ¿qué hace este fusible? ¿Cuál es su función? Fusible, para mí, nunca he averiguado si realmente es así, pero fusible para mí viene de la palabra fundible, ¿ya? O tiene relación por lo menos con eso, o suena parecido, ¿ya? Habría que preguntarle a la RAE, ¿ya? Entonces, este fusible, ¿cierto? Tiene la misión de cortarse, de derretirse antes de que el cable sufra daños. Entonces, por ejemplo, imagínense que este cable soporta hasta 12 amperes, ¿ya? 12 amperes es la cantidad de corriente que puede llevar el cable. Pero cuando hay un cortocircuito, en vez de 12, pasan 50 o 100 amperes, por ejemplo. Entonces, cuando yo abro, ¿cierto?, el circuito, este coso que está acá, ¿cierto?, este fusible, lo uno con el fusible, abro el circuito, lo único con el fusible, si se eleva la temperatura, por ejemplo, si en vez de pasar 12, ¿cierto? No, ya, imaginemos que el cable, a ver, ya, el cable soporta 12 amperes, ¿ya? Y el fusible se quema a los 10 amperes, pero la corriente que se utiliza ahí son solamente 8 amperes, ¿ya? Es un poco enredado, pero si lo escriben y lo analizan con tiempo, se va a entender. Si eso pasa, ¿cierto? El cable se va a cortar a los 10 amperes. Por lo tanto, ¿cierto? Si hay una elevación del amperaje o de la corriente que está pasando por el cable, en vez de dañarse el cable, se va a cortar el fusible. Y el fusible se reemplaza fácilmente. Un fusible puede costar 100 pesos, ¿ya? Ahora con la inflación no sé cuánto, pero son baratos. Son baratos, muy baratos, ¿ya? Pongámosle que nos cueste, ya estoy exagerando, 1000 pesos. Sigue siendo barato para resolver una falla o para proteger el sistema. Ahora, ¿cuándo pasa el problema? Hasta aquí vamos súper bien. Pasa que a veces ese fusible, ¿cierto?, se cambia, se pone uno nuevo y se vuelve a quemar al tiro. ¿Y qué hace la gente? Va y compra un fusible más grande para que aguante más. Lo que estoy haciendo ahí es hacer que se queme el cable antes que el fusible. ¿Se entiende? Ya. ¿Por qué puede pasar de que yo cambie su fusible y se quema el tiro? Recuerden que el fusible es para cuando nosotros juntamos dos cables, positivo y negativo, y hay un cortocircuito en el sistema. Si la moto iba andando, iban aquí los dos cables, y la moto pasó por un hoyo, se tocaron los cables, se cortó el fusible porque se tocaron los cables, pero después de eso, los cables solitos se separaron porque se tocaron solo cuando la moto cayó el hoyo, ¿cierto? Los cables hicieron esto, y se cortó el fusible. Yo lo voy a cambiar el fusible y la moto va a volver a partir y no va a tener ningún problema. O va a empezar a funcionar nuevamente el sistema que protegía el fusible. Pero, si estoy aquí, ¿cierto? Y pasa esto y se juntan los cables y quedan juntos y meto el fusible se va a volver a quemar de forma inmediata. ¿Ya? ¿Qué debo hacer ahí? En ese momento debo acudir a un eléctrico competente que busque dónde está el problema de los cables, los separe, los aísle y ponga de nuevo el fusible que corresponda para que el sistema siga igual de protegido. Espero que se haya entendido esa explicación. Queridos amigos, estamos en la hora. Esta ha sido una muy buena clase desde mi punto de vista, ¿ya? Así que me refiero a una buena clase que a mí me gustó, ¿ya? Ojalá que ustedes también
les haya gustado, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Espero que a todos ustedes les vaya muy bien y que estén todos muy, muy, muy bien, ¿ya? Estimado Carlos, ¿ya? Todo lo que sea preguntas, ¿ya? O puede ser por acá, por la clase, o puede ser por la plataforma, ¿cierto? Por los WhatsApp directos, etcétera. Ahí puedes preguntar todo lo relacionado, ¿cierto? A lo que tú necesites, ¿ya? Y ahí te vamos a estar orientando yo o otro colega, ¿cierto? Con cualquier pregunta, si tenemos la respuesta y te podemos ayudar, lo podemos hacer sin ningún problema, pero todo tiene que ser por la plataforma, ¿ya? Estimado Carlos, espero que estés muy bien y eh, Ilfren, Claudine Ilfren, ya también espero que estés muy bien, aunque nunca me manda ningún mensaje como para saber si me está escuchando o no me está escuchando, ya, así que, pero de igual forma, cuídense mucho, que les vaya muy bien y gracias por asistir a la clase. Espero que algo nuevo hayan aprendido el día de hoy. Cuídense mucho, nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense, nos estamos viendo, chao, chao. Ya, práctica3.cl, Ricardo Cornejo.